Todos se preguntarán por qué la Universidad Industrial de Santander, en esta época decembrina, profesores, estudiantes y trabajadores se encuentran liderando un proceso de movilización en contra de la reforma tributaria que actualmente hace trámite a pupitrazo en el Congreso. Qué bueno que los ciudadanos busquen, indaguen a través de YouTube, de las redes sociales, de Google, las palabras que el señor presidente Juan Manuel Santos, siendo candidato, pronunció a propósito de impuestos. Cito, comillas, yo le puedo firmar aquí en mármol, en piedra, no voy a subir las tarifas, se estaba refiriendo a los impuestos. Comillas, mantener los parafiscales para no afectar instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, las cajas de compensación familiar. Comillas, el 4 por mil lo vamos a desmontar, es un impuesto antitécnico. Qué sorpresa cuando la actual reforma tributaria, que es una propuesta del señor presidente Santos y el ministro de Hacienda, lo que hace es todo lo contrario a lo que precisamente él prometía a los colombianos siendo candidato. Uno de los aspectos álgidos de esta reforma es el desmonte de los parafiscales, es decir, eximir que las grandes empresas, los industriales, las transnacionales, el sistema financiero, que normalmente ganan billones y billones de utilidades, sean eximidos de los parafiscales, recursos con los cuales normalmente se financian entidades tan importantes como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA y también las cajas de compensación. Estos recursos, que sumarían cerca de 8 billones, los que dejaría de captarse por parafiscales, el gobierno busca recuperarlos a través de una tributación que se le impondría a los estratos medios de población y también a través de aumento de ciertos productos en el IVA. ¿De qué manera afectaría esto a los estratos medios? Voy a centrar en los profesores de las universidades públicas colombianas. Si bien toda la población, clase media y sectores populares se verían afectados. ¿Cómo afectaría a los profesores de las universidades públicas? Ustedes comparen. Un congresista se gana cerca de 23 millones de pesos al mes. Un maestro, profesor universitario, muy bien preparado, con estudios de pregrado, maestría, doctorado y postdoctorado, recién vinculado a la universidad pública, se estaría ganando cerca de 3 millones y medio. ¿Quién de ellos le hace mejor bien al país? ¿Qué estímulos tendría un profesor universitario para estar entregado a la investigación, a la docencia, a la extensión, al servicio social de la Universidad Pública Colombiana, cuando los sectores industriales, cuando los sectores petroleros, cuando grandes sectores privados e inclusive universidades privadas le ofrecerían mejores posibilidades de salario que los que le ofrece la Universidad Pública Colombiana? Eso implicaría que se estaría también atentando contra las condiciones de calidad, de formación, de investigación y de extensión de las universidades. Por eso es que también las universidades en este momento están protestando. Unidos contra lo lesivo de la reforma tributaria que afectaría a grandes sectores de población. Señor presidente, señores congresistas, ¿por qué no se han buscado estrategias para frenar el desagüe que cerca de 9 billones de pesos al año causa la corrupción? ¿No creen que es mucho mayor que lo que pretenden eximir de los parafiscales y con lo cual se está financiando el SENA y el ICBF?
Hoy nos convoca el tema de la reforma tributaria, la propuesta que actualmente cursa en el Congreso de la República y que, por cierto, está a puertas de aprobarse por estos días. El espíritu de la reforma consiste en generar más empleo en Colombia. Ese es como el meollo del asunto, en la medida en que Colombia ciertamente tiene una de las tasas de desempleo más altas de América Latina, equivalente a, según el informe del Banco de la República de marzo de este año, al 13.5%, una tasa de desempleo, por lo tanto, equivalente a cerca de 2.856.000 personas. Digamos, desde ese punto de vista, la reforma tiene un buen propósito. Ahora bien, ¿cómo se logra generar más empleo? Y sobre todo, ¿cómo se logra generar más empleo formal en nuestro país? Esa es la pregunta que también de alguna manera se hace la reforma y encuentra que algunos estudios han señalado que en Colombia y en general en los países tanto industrializados como en vías de industrialización se requiere crear condiciones para que la empresa privada se vea de alguna manera incentivada y obligada a contratar más mano de obra en la medida en que los impuestos a la renta se disminuyen. Ese es, digamos, el motivo central que anima no solamente la reforma, sino que también inspira la misma, desde el punto de vista de una política económica orientada, insisto, a favorecer el empleo formal y a reducir la desigualdad. Y es importante este último punto porque el Gobierno Central Nacional, al afirmar que no solamente tenemos altas tasas de desempleo, sino que también tenemos una desigualdad que normalmente se mide a través de un coeficiente muy conocido en la literatura económica que se llama coeficiente Gini, que en la medida que se acerca a 1 significa que el país es muy desigual, pues estaríamos precisamente con un Gini de 0.57 para las zonas urbanas, pero para las zonas rurales muy probablemente con un Gini del 0.75. ¿Qué significa eso? Que tenemos una alta concentración de la propiedad y la riqueza pues en muy pocas manos. Nosotros sabemos por la historia reciente del conflicto armado en Colombia que esa concentración de la propiedad privada y concentración del ingreso ha sido producto de, digamos, del despojo de millones de campesinos de cerca de más de 60.000 hectáreas como producto de las masacres, torturas y violaciones a los derechos humanos de manera sistemática que han ocurrido en nuestro país por lo menos durante los últimos 15, 20 años con motivo de la intensificación del conflicto armado. Con esto quiero significar que, digamos, hasta ahí los puntos en los que uno podría coincidir, bueno, en algunos de ellos por lo menos, en cuál es el espíritu de esa reforma. Mejorar las tasas de desempleo, disminuirlas en este caso, y mejorar la distribución del ingreso. Sin embargo, el mecanismo que se emplea, que en este caso es la creación de unos nuevos impuestos, primero que todo, un impuesto alternativo nacional que se llama el IMAN, ¿cierto? Es decir, un impuesto a la renta para las empresas que se desmontaría del que actualmente pagan las empresas pequeñas, medianas y grandes, incluido el capital transnacional presente en nuestro país, del 33 al orden del 25%, es decir, en 8 puntos, facilitaría ese propósito que les he señalado, el que las empresas, al verse con menores costos, ¿cierto?, al desmontar lo que se llaman los parafiscales, ¿cierto?, los costos a la nómina, podrían verse incentivadas a generar mayor empleo, es decir, a contratar. Ahí surge el primer cuestionamiento, y es que las experiencias de las reformas tributarias que se han tenido desde los años 90, que ya han generado otros tipos de privilegios para el sector empresarial, no han terminado precisamente en que ellas enganchen mayor número de trabajadores, porque finalmente existe una racionalidad en el mundo de la empresa y muy sencilla y muy obvia además de explicar, es que cuando las empresas se ven con menores costos, digamos, los dividendos adicionales por efecto de esos menores costos los pueden destinar no necesariamente a contratar mano de obra, sino bien pueden comprar maquinaria, equipo, tecnología, en fin, que digamos es algo que en la propuesta, ni ninguna propuesta, ni esta ni ninguna otra reforma tributaria pueden prever el comportamiento racional del sector empresarial. Me parece entonces que tanto por el impuesto a las sociedades, que es el IMAN, como por su sustituto, que es el CREE, como por el impuesto a las personas naturales,
Es decir, estamos asistiendo a una reforma tributaria que descarga básicamente en este último caso, en el caso de las personas naturales, su mayor peso en las clases medias, porque se dice que no se gravarán los ingresos de las personas que tengan un ingreso mensual inferior a 3.600.000 pesos, y que allí está una buena parte de la población colombiana. Lo que no se dice es que ahí está una buena parte de la población colombiana que también va a ser afectada por el IVA. Lo que no se dice es que ahí está una buena parte de la población colombiana que de alguna manera pues no está empleada y que no va a ser beneficiada porque pertenece precisamente a un sector informal que no solamente no paga impuestos, sino que tiene un ingreso muy precario. La reforma tributaria es parte de un conjunto de reformas que, como en el caso también, por ejemplo, de la reforma a la salud, que hemos visto fue un fracaso en la medida en que, digamos, el Estado ha tenido que reconocer que va a tener que compensar el faltante que hoy tenemos en el sector público, derivado de una alta corrupción de las empresas prestadoras de servicios de salud, algunas de ellas que, digamos, bajo la pretensión de mejorar los servicios al sistema de seguridad social, terminaron aumentando los márgenes de ganancia vía intermediación, afectando todo el sistema de seguridad social de los colombianos. No hay que verlo, esta reforma aislada de lo que es también la reforma al sistema educativo, porque esa reforma al sistema de educación, a la Ley 30, que fue, digamos, hundida por el movimiento nacional estudiantil MANE, tenía como colofón o como espíritu también el hecho de profundizar una reforma de la educación que ha estado puesta al servicio también del capital privado nacional y, por qué no, internacional. Entonces aquí vemos es una estela, un hilo conductor de un conjunto de reformas que han pretendido, básicamente es, digamos, aumentar la presencia del mercado, aumentar la inversión privada y que se colige muy bien con el tema de la seguridad inversionista que pretende blindar, digamos, tanto a privados, capitales privados como extranjeros, pero descuidando el pacto social. El pacto social es un pacto que la Constitución creó en 1091 en términos de profundizar la reforma de descentralización político-administrativa, pero la reforma político-administrativa que promovió la descentralización con esta reforma, con la reforma a la salud, con la reforma al sistema de seguridad social, en general, con la reforma al sistema jurídico, lo que muestra finalmente es que tenemos una clase media y unas clases populares que básicamente cargan con esa cogestión del déficit fiscal que el gobierno colombiano viene arrastrando años atrás. En consecuencia, yo creo que la única forma, ¿cierto?, de hacer una reforma tributaria o cambiar la estructura tributaria es que las empresas que más ganan, es decir, las empresas petroleras, las empresas mineras, que explotan los recursos naturales, pues paguen más impuestos, que esos impuestos se dirijan realmente a la población a través de nuevos programas de educación, que se invierta más en educación, que se invierta más en el desarrollo científico y tecnológico, que es la única forma de que los países logren una cierta independencia y una autonomía para que permita un aumento de ingreso per cápita de la nación y que se generen condiciones, ¿cierto?, de una mejor distribución de la riqueza a nivel nacional. Es la hora verdaderamente pensar entre todos los universitarios, gobierno, pensar en qué vale la pena invertir en un país para su progreso, para su independencia, para el bienestar de la gente. Tecnificación del campo, inversión en ciencia básica, inversión en ciencias sociales, en ciencias humanas, inversión en laboratorios, inversión en las maestrías y doctorados propios del país para que la gente se quede aquí y se desarrolle su labor y su trabajo en el país, en proyectos que son propios de Colombia. Por ende, para nosotros no es indiferente cómo se va a aprobar la reforma tributaria, qué se va a aprobar, cómo esto afectará a las universidades. Y todo el movimiento grande que, como nunca en los últimos años, que se ha hecho en la UIS, muestra que sí podemos,
sí podemos negociar, sí podemos dialogar con el gobierno para hacerles entender que el profesor, el estudiante, la educación superior, la universidad pública son motores de progreso de cualquier país y por supuesto de Colombia. Finalmente, qué bueno invitar tanto a todas las universidades públicas, estudiantes, trabajadores universitarios, para que estemos atentos, seamos estudiosos de las distintas políticas. Es increíble que tengamos que los ciudadanos defendernos del Congreso para que no atente contra el bienestar de la nación. Por eso es muy importante que estemos atentos, estemos estudiando, estemos proponiendo y también, si es necesario, protestando de manera pacífica, pero también de manera consciente que toda la población lo sepa. Así que invito a toda la población, a los niños, los jóvenes, los trabajadores, los mayores, los sectores medios, los intelectuales, señores congresistas, ¿qué ganan ustedes con aprobar un proyecto a la carrera que le va a hacer daño a la nación? ¿Cuál es su papel allí? Señor presidente, cumpla lo que usted prometió siendo candidato. Muchas gracias.